Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. En este video voy a mostrarles cómo usar una cámara regular, una DSLR digital, por supuesto, para fotografiar el eclipse total de sol. Este que viene ahora el 8 de abril, o cualquier eclipse, por supuesto, total de sol en general. Cuáles son las características, cómo usarla, los parámetros que hay que ponerle, filtros, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, le voy a explicar en detalle cómo usar este tipo de cámaras bien prácticas para fotografiar el eclipse solar. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que voy a estar viajando mañana, 6 de abril, para Dallas, Texas, y estaré allá para el eclipse. Si el clima lo permite, estaré transmitiendo en vivo desde mi canal Astromanía todo el eclipse, así que no olviden suscribirse al canal, estar atentos para el día 8, a eso de las 12 del día, un poco antes, pues se conecten, y 12 del día, horario de Dallas, Texas. Tendrían que buscar pues qué horario sería ese para su locación, y voy a transmitir en vivo, repito, si el clima lo permite. Parece que va a haber algunas nubes. Voy a intentar, de ser así, pues moverme a otra ciudad cercana, que esté despejado, porque la idea es poder transmitir todo el proceso del eclipse. Así que no olviden estar al tanto el próximo lunes 8 en esta transmisión en vivo. Voy a transmitir con el C-Star S50 todo el eclipse. Bueno, y como objetivo de la cámara voy a usar esta lente que acabo de recibir, como ven. Voy a abrirla. La compré especialmente para usarla durante el eclipse. Voy a abrir la caja y en un momento le explico por qué esta y no las que tengo actualmente para mi cámara. Ahora, ¿por qué compré esta lente específicamente para el eclipse? Porque no uso las dos lentes que tengo para mi cámara Canon. Pues les voy a explicar. Todo tiene que ver con la distancia focal. Ahora, ¿por qué esta lente específicamente y no las dos que tenía anteriormente? Yo tengo esta de acá. Como ven acá, la distancia focal va de 35 a 105 milímetros. O sea, la distancia focal máxima son 105 milímetros, lo que hace que el sol se vea demasiado pequeño. Vamos a perder muchos detalles del sol, de todos los detalles, por supuesto, que podemos ver durante el eclipse. Puede ser manchas solares, que quizás sea lo menos importante, las coronas, el anillo de diamante, etcétera, etcétera. Pues mientras mayor aumento, mejor, siempre y cuando, por supuesto, la corona, etcétera, quepan en el campo visual. También tengo esta de acá. Voy a sacarla para que puedan ver el... Ok. Acá pueden ver 18 por 135. Esta tiene una distancia focal un poco más grande. Aquella era... este rango es más amplio, de 18, aquella el mínimo era 35 a 135. La anterior que le mostré pues era 105, pero igual, 135 no es tampoco, es mejor que 105 por supuesto, pero todavía no es suficiente. Entonces por eso compré esta de acá. Por supuesto no voy a usar esto porque voy a poner el filtro acá en el extremo, el filtro solar, pero la distancia focal de esta les muestro ahora. Bueno, acá se ve, no lo tiene señalado, pero tiene de 300 a 28. O sea, 28 es el mínimo y lo más importante, 300 sería el máximo. Ya 300, ya más de 200, pues no es malo. Mientras más grande, pues mejor. 500, 400 sería lo ideal. Esta tiene 300, pero excelente. O sea que esta, con una distancia focal de
300 pues es suficiente para el eclipse. O sea, que compré esta por la distancia focal. Es realmente la causa para ver el sol un poco más grande. Les voy a mostrar ahora un gráfico, los diferentes, cuando tenemos un sensor full frame o completo, es decir, no un crop sensor, no recuerdo ahora cómo se diría en español, me disculpan, pero un sensor completo, full sensor, con este lente de 30 centímetros, 300 milímetros de diámetro. Les voy a mostrar de qué tamaño se vería el sol. También con los anteriores, más o menos para que tengan una idea. Pueden usar uno más pequeño, pero no es lo ideal. Van a perder muchos detalles. Pero si no tienen más nada, pues por supuesto pueden usarlo también. Pero lo ideal, más de 200 y sobre todo de 400 a 500 es lo ideal. Este es 300, es bueno. Y entonces voy a mostrarles qué tamaño tendría cada imagen con cada una de estas. Bueno, vamos a hacer acá una comparación entre las diferencias de distancias focales y cómo se vería el sol en ello. Está hablando para full frame, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está 135 milímetros, es para que tengan una noción, ¿no? 135 milímetros sería esta de acá, que sería una de las lentes que yo tengo, pero aún así el sol se vería demasiado pequeño, muy pocos detalles, sobre todo cuando comience la totalidad. La corona, pues se vería, pero perderíamos detalles en la corona, en el anillo de diamantes, en las cuentas de Bailey, etcétera. Perderíamos muchos detalles de la foto. Entonces, 300, que es esta lente, este objetivo que compré hace poco, pues sería acá, como ven la diferencia entre 135 y 300, pues 300 sería algo así. Entonces sería mucho mejor. 300 con relación a 135. Entonces vamos a ver una foto tomada con el lente 135. El otro que tengo es 105, incluso más pequeño. Pero bueno, para comparar, para que vean la diferencia, por lo que estoy diciendo que necesitamos una distancia focal de mínimo 200, ideal cerca de 400, 500, pero 300, más de 200 ya es una buena distancia focal. Vamos a comparar entonces entre las dos lentes, 135 y 300, para que vean la diferencia en la imagen del sol. Bueno, aquí tenemos una imagen del sol con la lente de 135. Para que tengan una idea cómo se vería en una cámara full frame. 135, pues se vería algo así. Ahora, vamos a ver cómo se vería con una lente, perdón, de 300. Sería esta. Okay. 135, 300, vamos a poner uno al lado del otro para que puedan comparar. Repito, si no tenemos otra lente, pues con esta podemos tomar imágenes, pero no es ideal. Ya esta de 300, pues ya veríamos la corona, se vería completamente fácilmente y algunos detalles en la imagen. Incluso acá se ve una mancha. Acá ningún detalle. Pueden ver la diferencia entre los dos. O sea, más de 200 ya, y lo ideal entre 400 y 500, o sea, un poco más grande que este sería mucho mejor, pero ya 300 es una buena distancia focal. Ahora vamos a ver en cuanto al brillo, la exposición, etcétera. Es importante no que quede con una muy baja exposición, que perdamos detalles, tampoco que quede sobreexpuesto algunas zonas. Voy a usar algunos ejemplos de estas imágenes que tomé con el objetivo 135, porque tiene varias exposiciones. Ven acá demasiada exposición o demasiado ISO o demasiado ISO. Acá un poco mejor y acá un poco mejor, pero acá está desenfocado, como ven. O sea, es importante que todos los parámetros estén. Acá está un poco mejor, pero igual todavía desenfocado. Entonces, pues,
esta es la mejor imagen, buen enfoque, buen tiempo de exposición, etcétera. Bueno, antes de comenzar a hablar de los parámetros que debemos ponerle a la cámara, cómo configurarla para fotografiar el eclipse en sus diferentes etapas, vamos a hablar de algunos aditamentos útiles para fotografiar el eclipse. Bueno, antes de comenzar a hablar de los parámetros que debemos poner a la cámara para fotografiar el eclipse en sus diferentes etapas, vamos a hablar primero acerca de algunos aditamentos necesarios, algunos de ellos imprescindibles para fotografiar el eclipse. En primer lugar, por supuesto, una base estable, un trípode, por ejemplo. Yo voy a llevar voy a viajar a Texas, entonces voy un poco pesado de equipaje y entonces compré este pequeño trípode específicamente para eso, bien portátil, plegable, bien manuable, este pequeño trípode. O sea, es imprescindible usar un trípode, algún soporte para colocar la cámara. Este trípode, para su tamaño, pues es bastante estable, pero si tiene la posibilidad de llevar algo mayor y más estable, como este, por ejemplo, pues es más recomendable. Este es un poco más manuable, además a buena altura, etcétera. Pero bueno, yo con este es suficiente, un poco más difícil de orientar. Ambos trípodes tienen el inconveniente de que no tienen alineamiento polar, o sea que vamos a tener que estar moviendo en ambos ejes, son azimutal, muchos saben lo que quiere decir azimutal, se mueven alrededor del horizonte y verticalmente, no alrededor del polo norte, en este caso, y entonces pues tenemos que estarlo moviendo en ambas direcciones. En el caso del Sol, y más con este objetivo, no es demasiado conflictivo. Una vez que tengamos el Sol localizado, pues es un poco fácil, o es bastante fácil realmente seguirlo, mover cada cierto tiempo, tomar una imagen, moverlo manualmente, etcétera, etcétera. O sea, el primer aditamento que debemos tener en cuenta es un trípode. Mientras más estable, mejor. Repito, este para mí es suficiente, fácil de transportar, por eso lo compré, pero si tienen la posibilidad de llevar uno más grande, más estable, como este, por ejemplo, pues ya más a una mayor altura, más cómodo de manejar, pues mejor. O sea, primer aditamento, un trípode. Bueno, un segundo aditamento, menos necesario, no es imprescindible, pero va a facilitarnos el seguimiento del Sol, sería usar una montura ecuatorial, por supuesto, como esta, o usar una montura puede ser más simple que esta. Por ejemplo, esta que es un Star Tracking, un rastreador de estrellas. Ambas, la montura que le mostré y este Star Tracking, pues tienen la ventaja de que hacen el seguimiento automático, o sea, no hay que irlo moviendo manualmente, sino que automáticamente va a ir siguiendo al Sol una vez que lo tengamos en el campo visual. No es necesario ni siquiera esto, con una montura ecuatorial que se puede ir girando manualmente, pues siempre va a ser más fácil que un simple trípode altazimutal en el que tengamos que mover la cámara simultáneamente en los dos ejes. En la montura ecuatorial, como muchos saben, este eje de acá, este eje apunta hacia la estrella polar y entonces sencillamente tendríamos que rotar la cámara alrededor del eje polar. En este caso tenemos el inconveniente extra de que tendríamos que hacer eso por la noche, o bueno, si tenemos un observatorio fijo, que va a ser la minoría de los casos, porque recuerden que para la totalidad al menos tenemos que estar en una franja bien estrecha. Los que tienen la suerte de tener un observatorio en esa franja, pues no tienen nada que hacer, ya tienen la montura puesta, pero los que van a viajar, pues sencillamente tienen que buscar la forma más práctica, digamos. Entonces un simple trípode sí es imprescindible, sobre todo para la totalidad en que necesitamos más tiempo de exposición para que no haya vibraciones en las imágenes. Pero si tenemos una montura ecuatorial, mejor. Y si tenemos una montura Go-To, como la que les mostré anteriormente, o un Star Tracking como este, en el que sencillamente la misma montura o el Star Tracking sigue el Sol automáticamente, pues mucho más cómodo. Pero repito, son aditamentos que nos van a facilitar la toma de imágenes, pero con un simple trípode es suficiente.
Bueno, otro aditamento que es bien útil, no es imprescindible, pero es bien práctico, es un intervalómetro, como este, por ejemplo. El intervalómetro, no voy a explicar cómo funciona, hay muchos videos en internet y no es el objetivo principal de este video, pero muchos saben que el intervalómetro es para controlar la cámara remotamente, digamos. Entonces, en el intervalómetro podemos ponerle, la principal ventaja es quizás de que no tocamos la cámara, es decir, evitamos vibraciones a la hora de tomar la imagen del sol, sobre todo, repito, cuando estamos tomando la parte total, que la exposición puede ser de fracciones de segundo, es decir, casi un segundo o incluso más de un segundo, entonces ya las vibraciones son más evidentes. Entonces, si usamos un intervalómetro, pues no tenemos que tocar la cámara, sencillamente la controlamos desde acá y es mucho más fácil. Puede ser manualmente o ponerlo de modo automático, qué tiempo de exposición queremos, cada cuántos segundos o minutos, etcétera. Y aparte de no tocar la cámara, pues tenemos la ventaja de que automatizamos el proceso, que siempre es muy cómodo, sobre todo si estamos usando más de una cámara, más de un equipo, pues no tenemos que estar tan al tanto de la cámara todo el tiempo. Digo no tan al tanto porque siempre, recuerden, esto es un fenómeno que va transcurriendo, que va cambiando rápidamente y sobre todo en la fase de totalidad tenemos que estar al tanto del enfoque, de todo, de la exposición, chequear de que todo está bien. Pero bueno, repito, es mucho más práctico usar un intervalómetro. No es imprescindible. De todos modos, si no lo tienen, pues pueden usar la cámara. Ahora, si van a usar la cámara, es recomendable ponerle el temporizador a la cámara para que no tire la foto al momento. La idea sería unos 10 segundos para que cuando apretemos el botón, pues espere un tiempo la cámara en tomar la foto y que las vibraciones se amortigüen. Este problema del temporizador en la cámara, pues nos hace perder un tiempo precioso, sobre todo en el eclipse total, que son 2, 3, 4 minutos, y entonces es un tiempo precioso que perdemos. Por lo que yo, repito, les recomiendo que usen un intervalómetro para ello. Pero repito, no es imprescindible. Bueno, otro aditamento importante, en este caso por supuesto imprescindible, es un filtro solar. El filtro solar se usa solo para la parte parcial del eclipse, o sea, antes de la totalidad. Todo el proceso es que el primer contacto es cuando la luna comienza a ocultar el sol comienza a verse como una luna menguante, etcétera. Toda esa etapa y después de la totalidad, por supuesto, cuando es completamente de día, pues usamos filtro solar. Eso es imprescindible. No, repito, no hace falta, no se usa para la totalidad, no podemos usarlo porque si no, no veremos nada durante la etapa total, pero durante la etapa parcial, ante la totalidad, el filtro. Ahora, es difícil establecer qué parámetros de exposición, ISO, etcétera. Yo voy a tratar de darle una orientación al respecto. ¿Qué parámetros usar durante la fase parcial? O sea, cuando estamos usando el filtro solar. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de filtros. Está por ejemplo, Southern OAT. Es un tipo de filtro que el sol se ve anaranjado, amarillo. Hay otros filtros, por ejemplo, acá tengo Bader, que en este caso es de metal. Que el sol se ve más blanco, un color realmente más natural, aunque para muchos este color anaranjado amarillo le parece más realista. Y entonces cada uno tiene pues su porciento de transmisión, etcétera, etcétera. O sea que es difícil pues hablar de parámetros. No es un gran problema porque estos parámetros podemos practicarlos sin tener que esperar al eclipse, es decir, un día normal de sol, le ponemos el filtro que tengamos a mano y vamos graduando los parámetros con la cámara hasta tener la exposición que queramos del sol. De todos modos, les voy a dar algunas ideas de cómo, qué ISO, qué tiempo de exposición usar, aunque por supuesto esto puede variar en dependencia de los gustos de cada cual. Pero repito, no es tan importante tener un parámetro exacto para eso porque tenemos tiempo suficiente para practicar. Cualquier día soleado, en dependencia del filtro que tengamos, usamos la cámara y lo regulamos. Ahora, es más importante saber, tener una idea por lo menos
sobre todo los que nunca han fotografiado un eclipse total, qué parámetros usar durante la totalidad, porque no tenemos modo de practicar esto cualquier otro día, y además dura un breve momento, además son diferentes etapas, hay diferentes objetos que observar o fotografiar en la superficie del sol o alrededor del sol más bien, y entonces es difícil, es decir, hay que tener una noción previa de qué parámetros usar. Pero repito, en el caso de los filtros solares, que es imprescindible para la fase parcial, voy a dar una idea general, pero pueden practicarlo con el sol cualquier día. Ahora, otra cosa respecto al foco. El foco pues se debe poner al infinito. Acá, al infinito. Ahora, este problema del foco pues es crucial, por supuesto, y entonces yo recomiendo, primero no hagan autofocus, porque foco automático es un poco difícil a la cámara para el sol, muchas veces pues no logra un buen foco, entonces les recomiendo que lo pongan automático una vez que, repito, antes que comience el eclipse, el mismo día sería lo ideal porque ya lo tengan, pongan todo, trípode, etcétera, etcétera, y un poco antes de que comience el eclipse, pues ya tener bien enfocado el sol, todo listo, y una vez que tengan bien enfocado, pues fijan ya ese foco, y por supuesto siempre es bueno, sobre todo cerca de la totalidad, pues rechequear el foco. A veces se puede ir de foco un poco, y eso es primordial porque esos son parámetros que no podemos resolver después. Si la imagen está fuera de foco, pues no hay modo de resolverlo. Entonces, repito, yo no recomiendo que ponga el foco automático, sino que lo enfoquen manualmente usando quizás el visor de acá. Es bastante fácil, le dan zoom a la imagen en vivo, aumentan la imagen para ver el sol más grande, y usando el borde del disco solar, o si tiene manchas, pues manchas solares, puede ayudarlo a enfocar perfectamente el sol. Esto, repito, es también muy importante que esté bien enfocado el sol, sobre todo para estas distancias más largas es crítico. Ahora, otra cosa importante, que todas las imágenes la tomen en formato RAW, RWA. Esto nos garantiza que la imagen tenga el mayor peso posible, es decir, estamos aprovechando al máximo el sensor de la cámara y no perdemos ningún detalle de la imagen. Pueden poner la opción de, si quieren, pues imagen RAW y JPG, ambas a la vez. Quizás si quieren después hacer un time lapse o algo, pueden usar la JPG, que son más ligeras, digamos, pero bien importante, usen el máximo de resolución de la imagen, o sea, usen la imagen en formato RAW, que sería, digamos, en crudo. No olviden activar esa opción, porque en JPG van a perder mucho de la imagen. Bueno, aquí pueden ver el sol. Una recomendación que les doy, para tratar de localizarlo, pues pongan acá bien bajo la exposición, como ven, cerca de un segundo, para que el sol esté bien brillante y lo puedan localizar. Una vez que esté localizado, que ya lo tengan, vamos a centrarlo acá. Pues una vez que lo tengan centrado, pueden ir graduando la exposición. Para que no esté, por supuesto, sobreexpuesto, y graduar entonces el enfoque. Para enfocar pueden aumentar acá, darle zoom a la imagen, y entonces esto lo va a ayudar a enfocar el sol. Okay. Entonces seguimos
reduciendo el tiempo de exposición hasta que yo voy a hablar de eso en unos minutos, como los parámetros adecuados, okay, no demasiado oscuro, no demasiado brillante. Entonces pues ya lo tenemos acá enfocado. Repito, ven, con el filtro siempre puesto, por supuesto, excepto en la totalidad, de eso voy a hablar en breve, pero mientras no estemos en la fase total, cuando estemos fotografiando el sol, pues debe estar siempre el filtro bien puesto y bien asegurado. Entonces, repito, es una buena idea pues darle acá una exposición breve, un segundo, quizás algo así, para que sea bien brillante el sol, fácil de localizar en la pantalla, y después pues ya de estos parámetros voy a hablar en breve, quizás de lo más importante, una de las cosas más importantes del video, qué parámetros usar, el ISO, la apertura, la tracción focal, tiempo de exposición, etc. Entonces vamos a hablar ahora acerca de quizás lo más difícil en este caso, que es qué ISO, qué sensibilidad usamos, qué tiempo de exposición, qué apertura, qué aceleración focal, etcétera. Vamos a ver entonces cómo tener una idea, para tener una idea qué parámetros usar durante las diferentes etapas. Voy a usar como guía esto porque me parece bien interesante, un artículo bien interesante, además bien breve. MrEclipse.com, escrito desde 2023, bien reciente, por Fred Spinack. Fred Spinack. So, acá está en inglés, pero bueno, soy bastante técnico, así que los que saben algo de fotografía me va a ser muy fácil. Y entonces voy a usar esta tabla como referencia. Hay otras cosas acá también, ejemplos, otros link, etcétera, otros muchos links que pueden usar. Y acá tienen también para full frame o para crop sensor, etcétera. Pero bueno, voy a centrarme en esta tabla, repito, cómo interpretar esta tabla para saber los parámetros que tienen que poner a su cámara para fotografiar el eclipse. Bueno, acá tenemos la tabla, tenemos el ISO o ISO, la sensibilidad desde 25 hasta 100, hasta 1600. Para el eclipse no es como cielo profundo que se necesita un ISO bien grande, etcétera. Se puede usar estos ISO un poco más bajos y entonces las diferentes relaciones focales, desde 1.4 hasta 176. Entonces acá tenemos para los diferentes etapas del eclipse, cuando el eclipse parcial, o sea, cuando está bien brillante, que hay que usar el filtro. Y acá viene dos tipos de filtro, Neutral Density 4 y Neutral Density 5, 5ND, 4ND. No voy a explicar esto, repito, esta parte de parcial es la más fácil porque sencillamente el filtro que tengan, prueben un día cualquiera y pueden ya determinar qué tiempo de exposición, etcétera. Ahora, ya para las cuentas de Bailey, por ejemplo, que son cuando está comenzando el eclipse total y cuando está finalizando, para estas cuentas de Bailey, que son como moradas, algo así, para la cromosfera, para las prominencias, que son estas lengüetas, digamos, que salen del sol, que a veces se ven, y para la corona, y por supuesto, esto incluiría también el anillo de diamante, que es brillante como la corona. Pues para la corona, en dependencia de cuántos rayos solares
quieran verlo. Es decir, bien sé que se vea solo, a medida que se va alejando la corona del Sol, pues va siendo más tenue, por lo que se necesita más tiempo de exposición, digamos, para un rayo solar. O sea, acá corona 1 RS, un rayo solar quiere decir que se extienda hasta la distancia de un radio solar separada del Sol. Los rayos solar, 4, 8, etcétera. Mientras más tiempo de exposición, más grande se vería la corona, porque veríamos la parte más externa de la corona, por supuesto. Entonces la parte más interna quizás se pueda sobreexponer, así que es un balance. Entonces, ¿cómo interpretar esta tabla? Digamos que usamos un ISO 400. El parámetro, es decir, todo es cuestión de gusto. Además, muchas veces no hay mucha diferencia, pero tenemos que escoger un específico, un ISO. No podemos estar cambiando de ISO, cambiando de apertura, cambiando de exposición. La idea es escoger un ISO específico, una relación focal específica, y entonces lo único que cambiaríamos a lo largo de todo el eclipse sería el tiempo de exposición. Así es mucho más fácil controlar que está cambiando ISO y apertura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, para 400, yo voy a escoger ISO 400 y una apertura de 16. Ok, 400, apertura 16. Eso sería, escogería ISO 400, apertura 16. ¿Por qué 16? Bueno, pues como ven acá, acá con ISO 400 y aperturas mayores, o sea, sería más brillante la imagen, pues hay algunos parámetros acá que no te dan ningún valor, o sea que al parecer pues es difícil de alcanzar una buena exposición. Y entonces ya en 16, si escogí 400, pues apertura 16, ya a partir de aquí todos los detalles del eclipse durante todo el proceso del eclipse ya son alcanzables. Entonces, si usamos ISO 400, perdón, y relación focal 16, bajamos directamente hacia esta tabla y aquí tenemos una noción de qué tiempo de exposición para cada cosa. Repito, acá con los filtros, pues depende si saben qué filtro tienen, si casualmente tienen un 4.0 Neutral Density o un 5.0 Neutral Density, pues se sugieren estos parámetros. Pero igual, eso no es gran problema. La parte parcial con el filtro, pueden practicar los días antes y ya saben qué velocidad. Ahora, las cuentas de Bailey y lo demás, pues sí, solo se puede hacer durante el eclipse, pero es bueno tener una noción. Cuentas de Bailey, más o menos la misma velocidad que esta acá con filtro. Ahora, claro, la diferencia. Todo esto acá es sin filtro. O sea, cuando comience ya el eclipse total, retiramos el filtro y todo esto, aunque acá aparezca unas posiciones parecidas, esta parecida a estas de acá, por ejemplo, realmente acá es con filtro, acá es sin filtro, porque esta etapa es mucho menos brillante. Entonces, 1/4000 para la cromosfera, 1/2000 para la prominencia, esta especie de llamarada en lengüetas que a veces se ven en el borde del Sol, 1/1000. Y entonces para la corona, ya un tiempo de exposición mucho mayor, porque la corona es bien tenue, a pesar de que se ve a simple vista, pero se ve solo la parte, a simple vista, la parte más cercana al Sol, que es más brillante. Ya la parte más tenue necesita mayores exposiciones, no se ven a simple vista. Ya aquí pues se va cambiando manualmente 1/250, 1/60, 1/15, 1/4, medio segundo, 1 segundo, 4 segundos. Ok, esto, repito, ¿cómo interpretar esta tabla? Si escogen un ISO de 400 y una apertura de 16, es una relación focal de 16, pues estas son las exposiciones para cada parte del eclipse. Si cogen un ISO de 800, por ejemplo,
y digamos una apertura de 32, que sería 800 acá, apertura 32, pues estos serían los tiempos de exposición para cada detalle del eclipse. Ahora, como dije, 400 me parece bien. A medida que aumentas el ISO, pues la definición de la imagen se pierde, la resolución. Entonces 400 me parece bien, no muy pequeña, porque entonces hay que darle más tiempo de exposición, las vibraciones pueden afectar, etcétera, etcétera. Entonces 16, bastante brillante, nos permite pues menores tiempos de exposición, lo que permite que aprovechemos más el tiempo. Digamos, si vamos a suponer que cojamos 100, un ISO 100 y una relación focal de 44, digamos, los tiempos de exposición tienen que ser más largos, o sea, 2 segundos, 8 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 2 minutos. 2 minutos, por ejemplo, es prácticamente la duración del eclipse. Entonces, no perderíamos prácticamente todo el eclipse en tomar una foto de la corona. O sea, es mejor un ISO un poco mayor, una apertura, una relación focal un poco menor para que sea más brillante, digamos, la imagen y necesitemos menos tiempo de exposición. Pero eso, bueno, es consideración de cada cual. Bueno, es todo. Espero les haya sido de utilidad este video. Recuerden, es importante, hay ciertos elementos que no deben olvidar, como el filtro, que por supuesto es imprescindible durante la etapa parcial, un trípode o algo donde apoyar firmemente la cámara, y algunos otros aditamentos que pueden usar que lo va a ayudar a mejorar la calidad, como una montura o algo que tenga orientación polar, un intervalómetro, etcétera, etcétera. Si el video les fue de utilidad, pues como siempre les digo, den like, suscríbanse al canal para próximos videos y repito, el día 8 voy a estar en Dallas, Texas, transmitiendo en vivo el eclipse, así que no se lo pierdan, estén al tanto de la transmisión. Tengan un excelente día a todos.